Soy Alejandra Bettina Facciuto, yo soy licenciada en Trabajo Social, también especialista en Planificación y Gestión en Política Social y actualmente estoy cursando la maestría en Intervención Social. Esos estudios los he realizado en esta universidad, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, donde también me desempeño en la carrera de Trabajo Social como docente en la materia Taller 1, que tiene que ver con las prácticas preprofesionales, y también en la materia Niñez, Familia y Derechos Humanos. Laboralmente también me desempeño en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. He transitado, digamos, los temas de niñez y familia laboralmente desde hace 25 años y también he estado en otros desempeños cumpliendo diferentes funciones, pero siempre aportando de mi campo disciplinar el trabajo social y por supuesto también en mi especialidad que es niñez, adolescencia y familia. Para hablar sobre cómo hubo cambios en relación a la cuestión social y en el abordaje de la niñez y adolescencia, me parece que tenemos que marcar como un hito fundamental la sanción de la Ley Nacional 26061. Eso marcó un cambio fundamental en la intervención en materia de niñez y adolescencia y se pasó de un modelo tutelar y de patronato a un modelo, digamos, considerando a la niñez y adolescencia como sujeto de derechos. Los paradigmas podemos, digamos, remontarnos a cuándo nace la política social, la génesis de la política social en materia de niñez, y nace como control social. Aparecen diferentes instituciones como la Sociedad de Beneficencia y el Patronato de la Infancia, que también ellos coayudaron para que la Ley Nacional 10.903 fuera sancionada, y esto implicó el encierro, legalizar el encierro y categorizar a los niños, niñas y adolescentes, no como vistos en la actualidad, sino denominándolos menores, y que tenían que ver también de acuerdo a qué población, digamos, correspondía o no su grupo familiar. Esto se dio en la consolidación y conformación del Estado argentino, tuvo mucho que ver las corrientes migratorias, cómo se fue conformando la sociedad de aquel entonces, y entonces se decidió, digamos, el encierro, crear instituciones para tal fin y después legalizarlo, porque era fundamental el control social de la población y tener cuidado porque esas corrientes migratorias estaban conformando un nuevo actor social, y esto también se vinculaba mucho con las ideas que traían desde Europa, porque bueno, principalmente las oleadas migratorias vinieron de España y de Italia e introdujeron a este territorio las ideas anarquistas, las ideas socialistas, se producían, digamos, revueltas, se producían protestas y la calle va tomando otro tenor. Entonces, frente a esto, se quiere recuperar esa niñez, esa adolescencia que no estaba en el sistema educativo, y se utiliza el encierro como espacio de control social y para crear también, digamos, a un nuevo trabajador, y simbólicamente también darle un lugar determinado en la sociedad de aquel entonces. Entonces, esto es lo que marca principalmente ese modelo tutelar de niño, no sujeto de derecho, sino objeto de tutela. Y esto se sostiene durante más de 120 años, porque si bien hubo cambios, y podemos citar también el periodo, digamos, de la primera y segunda presidencia de Perón, la ley 10.903 se mantuvo vigente hasta su derogación en el año 2005, cuando se sanciona la ley 26061. También podemos rescatar que la sanción de la ley 26061 fue la culminación de un proceso que se da a nivel nacional, pero bueno, esto comienza ya cuando, digamos, Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y también cuando se modifica la Constitución en el año 1994, y toma jerarquía de ley los pactos y tratados internacionales. Ahí empieza, digamos, ya a soslayarse el paradigma de protección integral a la niñez y adolescencia, y también esto implicó un juego importante de actores y una puja de diferentes actores, como por ejemplo lo que podía ser y lo sigue siendo el Poder Judicial,
Y después de, bueno, de varias, digamos, intervenciones que hubo de diferentes lugares del Estado, inclusive la Ciudad de Buenos Aires sanciona por primera vez, digamos, la legislación en materia de niñez y adolescencia en concordancia con la Convención Internacional en el año 1998, la provincia de Mendoza también, se dan diferentes pujas de poderes y esto termina en la aceptación de que la niñez y adolescencia deben ser sujetos de derecho igual que las personas adultas. La sanción de la ley 26061 es muy importante porque, bueno, una ley garantiza, esa ley garantiza derechos. Ahora convengamos también que está la ley, pero eso se tiene que traducir en acciones concretas. Y esto es a través de la política pública, en este momento podríamos decir de la política social. Y además también implicó un cambio de paradigmas. Entonces también hubo que adecuar todo el sistema. Primero las legislaciones provinciales también tuvieron que adecuarse y además también las personas que intervenían con los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el trabajo social, nuestro campo disciplinar, tiene un plus porque desde su formación, sobre todo en la Universidad, digamos, de Buenos Aires o en otras unidades también académicas, tiene muy enraizado esto de trabajar en red, trabajar interdisciplinariamente y poder tener esa mirada micro y macro. No solamente trabajar con la singularidad de esa persona, sino también entender cómo la cuestión social se representa en la vida cotidiana de las personas y entiende a los sujetos no como personas homogéneas, sino que son heterogéneos, las instituciones también, y sabe hacer esas lecturas y tiene, por supuesto, formación teórica y formación metodológica. Eso creo que es muy importante y esto, digamos, es un hito y es lo que marca también la ley 26061 para trabajar, digamos, con niños, niñas y adolescentes, porque lo que habla de la responsabilidad del Estado o corresponsabilidad también junto con otras instituciones del Estado y de la sociedad civil, y también le da una importancia a la familia, y la familia también es la que toma decisiones. Nosotros también como trabajadores y trabajadoras sociales consideramos que es importante en la intervención que se construye y no desde solamente nuestra mirada o la de otros profesionales o los mismos colegas, sino también que esa intervención se construye con la persona sujeto de la intervención. Y entonces esto también es lo que habla de la ley 26061, de considerar a los niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos, ser escuchados, tienen que ser partícipes de la intervención y esto es algo muy importante. Ahora convengamos también que las instituciones tienen sus propias lógicas, también están formadas por sujetos que están atravesados por sus diferentes posturas ideológicas, por sus diferentes marcos teóricos, y esto no solamente se cambia porque se haya sancionado de un día para el otro una ley o se derogue la ley anterior. Entonces esto es un proceso que inclusive ahora todavía hay diferencias, inclusive regionales, territoriales. Esto no es lo mismo en ciertas ciudades que al interior, digamos, de las diferentes provincias. Y hay que conformar el sistema y tienen que entender que los diferentes actores son parte de ese sistema y que es un proceso que tiene además la responsabilidad de trabajar en los territorios junto con las familias. A mí me gustaría como rescatar de lo que es la política social porque también vivimos un cambio. Convengamos que la sanción de la ley para mí es muy importante porque inclusive si no se cumple uno puede accionar por las diferentes, digamos, vías judiciales que tiene la República Argentina, inclusive se puede llegar a accionar también internacionalmente porque, bueno, esto lo prevé, digamos, la legislación y los órganos, digamos, en materia de niñez en los cuales el Estado argentino acepta, digamos, y ha firmado los tratados internacionales. Pero yo rescato, por ejemplo, lo que existía, porque hubo un cambio también de paradigma en relación a la política social a partir del año 2015, cuando se produce un cambio sustancial en materia, digamos, asumen el gobierno actual, la Alianza Cambiemos, y hay una vuelta a la política focalizada y un poco al neoliberalismo. Y esto para mí, digamos, es un retroceso muy, muy importante porque no se tiene esa mirada integral que existía antes. Yo rescataría, por ejemplo, el plan de abordaje ahí integral porque era un plan que era transversal, que si bien sigue existiendo porque dependía de un organismo que sigue existiendo en la actualidad, que es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, estaba representado por todos los ministerios, se iba a los diferentes territorios y el problema que atravesaba ese territorio
También la construcción, intervenían las personas, se conformaban mesas barriales con los diferentes actores de esos territorios, las mesas interministeriales también, y era visto desde una postura integral y la responsabilidad también del Estado como ejecutor de la política social y el acompañamiento de la sociedad civil para trabajar. Y el niño, niña y adolescente no era un sujeto aislado, sino que era parte de su grupo familiar que estaba en una comunidad determinada, en un territorio determinado, y la mirada que se tenía era una mirada integral y además de sujeto de derechos. Pero también es cierto que hubo retrocesos, los hay en la actualidad porque hay un cambio también de agenda, y antes también hubo situaciones que no se llegó a los resultados por ahí esperados. Pero bueno, esto tiene que ver porque la niñez es una construcción cultural, una construcción económica, una construcción también política, y social, y entrarán en juego diferentes actores, y también estos actores y los diferentes marcos teóricos se encuentran también en el seno de las instituciones. La ley 26061 proponía la capacitación, fue algo muy importante, de hecho se llevó a cabo, y para intentar de igualar esta capacitación y el acceso al territorio hubo una carrera de especialización gratuita, en la cual los costos corrían por el Estado, corrió por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se implementó en todas las universidades, en distintas universidades del país, y me parece que esto es también muy importante, digamos, entender que hay que tener competencia teórica y competencia metodológica para poder intervenir y para poder ver las diferentes realidades, porque bueno, ya dijimos, la niñez y adolescencia es una construcción social, y también desde nuestro campo disciplinar para poder entender y dialogar y poder reflexionar sobre la situación actual y sobre qué modelo de política social se está implementando.